Buenas noches. Pues hoy vamos a hablar dentro de la segunda parte del cielo y del infierno, relativa a los ejemplos. Vamos a cerrar el capítulo 2, que nos habla de los espíritus felices. Vamos a hablar concluyendo con estas comunicaciones la señora Anaïs Gordon y Maurice Gordon Tram. Vamos a referirnos en primer lugar a la señora Anaïs Gordon para estudiar ese ejemplo y vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a empezar con una lectura de la comunicación de ese espíritu que desencarnó en 1860. Anudaremos a la anterior la comunicación del cuñado de la señora Anaïs, que desencarnó con anterioridad a la misma, pero al que se evocó después de la trascendencia de ella. Seguido luego del análisis de ambas comunicaciones, que resaltan diversas cuestiones importantes y que merecen nuestro estudio, principalmente la individualidad y la independencia de las almas y espíritus y las cualidades morales, saber que estas cualidades no se heredan. La comunicación de la señora Anaïs Gordon, eh, que nos traslada en este capítulo del cielo y el infierno, comienza con una reflexión sobre el carácter y las cualidades de la comunicante, y luego va a desarrollar una serie de preguntas, respuestas que nos van a revelar las consecuencias morales más relevantes de las sinergias que se van a dar entre el plano de los encarnados y el plano espiritual donde se encuentran los espíritus desencarnados, que van a explicar de forma razonable y lógica lo que aparentemente son anomalías que existen entre las cualidades de un espíritu encarnado y el ambiente o la familia en la que ese espíritu encarna. Vamos a situarnos con atención y disposición en esta sala de lectura para poder entresacar las enseñanzas y el aprendizaje que nos va a deparar la doctrina de los espíritus, en este caso a través de las comunicaciones de espíritus felices. Comienza la comunicación con este comentario preliminar que nos adelanta las circunstancias relevantes de la comunicante, que nos va a facilitar la deducción del aprendizaje más importante. Y nos dice así: esta joven, que se destacó por la dulzura de su carácter y por sus eminentes cualidades morales, falleció en noviembre de 1860. Pertenecía a una familia de trabajadores de las minas de carbón en las cercanías de Saint-Étienne, circunstancia importante a los efectos de que se aprecie mejor su situación como espíritu. Detengamos un momento en la supuesta contradicción que existe en la dulzura y las cualidades morales de la comunicante y el ambiente rudo en el que encarna en una familia de trabajadores de las minas de carbón. Tras la evocación y la confirmación de que la señora Anaïs Bourdon estaba allí, las palabras del interlocutor y de la señora comunicante son las que vamos a trasladar a continuación. Y para diferenciarlas, por mi parte, leeré las intervenciones del dialogador y vamos a empezar. La pregunta: vuestro esposo y vuestro padre me han pedido que os llamara.
y se sentirán muy felices de obtener una comunicación vuestra. Y ella contesta, también estoy muy feliz de poder dársela. La preguntan, ¿por qué habéis sido arrebatada tan temprano de la convivencia con vuestra familia? Y ella contesta, porque mis pruebas terrenales llegaron a su fin. ¿Vais a verlos alguna vez? Y contesta, sí, estoy con mucha frecuencia junto a ellos. ¿Sois feliz como espíritu? Y ella contesta, soy feliz, amo y espero, los cielos no me causan temor, y aguardo confiada y con amor que las blancas alas me conduzcan hasta ellos. ¿Qué significan para vos estas alas? Entiendo con ello que habré de convertirme en un espíritu puro y que resplandeceré como los mensajeros celestiales que me deslumbran. Y a continuación nos encontramos con una nota aclaratoria sobre estas alas en la que se destaca que es un atributo visual que los hombres ante nuestra escasez de lenguaje e incluso de conceptos referimos con relación a los espíritus puros para acercarnos a la comprensión de cómo y cuán rápido se trasladan estos espíritus por su naturaleza etérea, que no necesitan sostén material alguno para recorrer los espacios. Que no obstante de ser un atributo visual e imaginado, en algunas ocasiones estos espíritus pueden aparecerse con ese accesorio para corresponder a las ideas e imaginación humana, al igual que en no pocas ocasiones los espíritus acogen la apariencia que tenían durante su encarnación en la tierra para ser reconocidos. Y a continuación sigue el dialogador hablando con la señora Anaís. Y la pregunta, ¿pueden vuestros parientes hacer algo que os agrade? Y contesta, sí pueden. Esos seres queridos no deben entristecerme más con la visión de sus aflicciones, pues saben que no me han perdido, que mi pensamiento les resulta grato, suave y fragante en su recuerdo. He pasado por la vida como una flor y nada triste debe quedar de ese breve paso. ¿Cómo explica vuestro lenguaje tan poético, tan poco relacionado con la posición que teníais en la tierra? Y ella contesta, porque es mi alma la que habla. Por cierto, yo había adquirido conocimientos y muchas veces Dios permite que los espíritus delicados encarnen entre los hombres más rudos para hacer que ellos presientan la delicadeza a la que llegarán y que comprenderán más tarde. Para finalizar la comunicación, otra nota aclaratoria sobre esta última cuestión. Y comenzaremos por la pregunta final que contiene esa aclaración y que dice, ¿qué otra filosofía puede resolver estos problemas? Efectivamente, el espiritismo explica de forma completamente racional y lógica esas aparentes contradicciones entre el carácter y las cualidades del espíritu encarnado y el ambiente y la familia en el que encarna. El principio de que todo se aprovecha, nada se pierde y de la recíproca integral solidaridad espiritual que aplica en todo momento en la doctrina de los espíritus, explica el motivo de esas presuntas anomalías. Favorecer el presentimiento y aprendizaje de los que se encuentran en un escalón evolutivo anterior o incluso los que se encuentran en la misma fase de evolución, pero unos tienen más avanzados y desarrollados unos valores y otros distintos. Así también, en situación de simétrica igual, opera la solidaridad integral entre los seres encarnados y desencarnados que habitamos esta humanidad. ¿Y por qué no? También esta máxima opera en situaciones contrarias, donde es el espíritu inferior el que encarna en ambientes y familias más avanzadas,
donde el propósito normalmente es doble, pues la eficacia y productividad de los recursos también opera en estas interrelaciones. Servir de adelanto para el inferior y poner a prueba la resistencia y persistencia en el bien de los espíritus más adelantados, fortificando su valor a base de pruebas y experiencias superadas. Adicionalmente a la comunicación de la señora Anaís que se transcribe en El cielo y el infierno, en la revista Espírita de junio de 1861, bajo el epígrafe Conversaciones del Más Allá, se refiere a una pregunta a la señora Anaís Bourdon sobre su cuñado, el hijo mayor de la familia Bourdon, y el resultado de la evocación a este después de trascender de la señora Anaís. El dialogador pregunta: ¿veis a vuestro cuñado fallecido hace algún tiempo, al cual hemos evocado el año pasado? Lo he visto cuando llegué entre los espíritus, no lo veo más ahora. ¿Por qué no lo veis más? No sé nada al respecto. Bueno, el hijo mayor de la familia Gordon también fue evocado antes de desencarnar. Su cuñada y tras su trascendencia se le vuelve a evocar para indagar por qué su cuñada solo le vio cuando llegó al mundo espiritual y no después. Así el dialogador comienza preguntándole: ¿recordáis que ya fuisteis llamado por mí? Y él contesta: sí, perfectamente. ¿Cómo se explica que vuestra cuñada no os ve más? Ella se ha elevado. ¿Cuáles han sido vuestras ocupaciones desde esa época? He avanzado en la vía de los conocimientos, escuchando las instrucciones de nuestros guías. Por favor, ¿podrías dar una comunicación para vuestro padre, que estará muy feliz con la misma? Padre querido, no crea que tus hijos están perdidos y no sufras al mirar nuestros lugares vacíos. Yo también espero y no tengo ninguna impaciencia, porque sé que los días que pasan son otros tantos escalones ascendidos que los aproximan uno al otro. Ten seriedad y recogimiento, pero no tengas tristeza, porque la tristeza es un reproche mudo dirigido a Dios, que requiere ser alabado en sus obras. Además, ¿por qué sufrir en esta triste existencia todo, donde todo se apaga, excepto el bien o el mal que hacemos? Padre querido, coraje y confianza. Esta última comunicación es una gran demostración de la piedad filial, de comprensión, de reforzamiento en el valor durante la encarnación, ante la certeza irrefutable para esos padres que reciben comunicaciones de los hijos desencarnados. Del análisis de ambas comunicaciones resultan diversas cuestiones importantes que merecen nuestro estudio. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Que son la individualidad y la independencia de las almas o de los espíritus, y las cualidades morales, el saber que nos heredan. Para el estudio y la obtención de las conclusiones de las comunicaciones de la señora Anaís, de su cuñado, vamos a traer estudios del Evangelio según el Evangelio según el Espiritismo, del Libro de los Espíritus y de la Revista Espírita de julio de 1862. Con relación al Evangelio, es esclarecedor el capítulo 14, honra a tu padre y a tu madre, y dentro de este ítem referente al parentesco corporal y al parentesco espiritual, el primer párrafo de ese apartado, en cuanto a lo que en el día de hoy nos ocupa sobre la diversidad de parentesco y en consecuencia la diversidad de herencias, es evidente si tenemos en cuenta la notoria diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Dice así: los lazos de sangre no necesariamente crean vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu.
porque el espíritu ya existía antes de la formación del cuerpo. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, no hace más que proporcionarle una envoltura física, pero es responsable de ayudar al desarrollo intelectual y moral de su Hijo para hacerlo progresar. Pues por tanto, nos encontramos ante una cuestión de aprendizaje, evolución y progreso, y no de herencias morales. Un espíritu encarnado no tiene determinados valores morales, no porque los haya heredado, sino porque como espíritu los ha conquistado a base de ir superando sus malas inclinaciones, a base de esforzarse y practicar el bien, al igual que un espíritu encarnado o no es vicioso o con malas inclinaciones, no porque las haya heredado de nadie, sino porque se encuentra aún en el camino de afrontar y superar esas carencias. Nos dice a este respecto el Evangelio: los verdaderos vínculos familiares no son de consanguinidad, sino los de simpatía y comunión de ideas que unen a los espíritus antes, durante y después de sus encarnaciones. En cuanto al libro de los espíritus, nos referiremos a tres cuestiones que esclarecen la aparente contradicción de las encarnaciones en ambientes y familias que a primera vista no corresponden con el encarnado. Son las preguntas 273, 644 y 645. La pregunta 273 dice: un hombre perteneciente a una raza civilizada podría, por expiación, ser encarnado en un salvaje. Y la contestación es la siguiente: sí, pero eso depende de la clase de expiación. Un amo que ha sido duro con sus esclavos podrá a su vez ser esclavo y sufrir los malos tratamientos que ha usado con los demás. El que mandaba en cierta época puede, en una nueva existencia, obedecer a los que antes se humillaban ante su voluntad. Será una expiación si ha abusado de su poder y Dios puede imponérsela. Un espíritu bueno puede también, a fin de hacerlos progresar, escoger una existencia influyente entre esos pueblos y entonces desempeña una misión. Bueno, la oportunidad de superación de las pruebas que aún atenazan los vicios no superados de los seres humanos, las misiones, son las explicaciones de estas encarnaciones en determinados ambientes, ¿no? El que ordena con humillación podrá encarnar para obedecer de la misma forma. Un espíritu con cierta elevación puede elegir como misión encarnar en un medio con carencias, sobre todo morales, para influir y ayudar a progresar a los demás. Las pruebas necesarias, si no son elegidas por el espíritu, pueden ser impuestas. En cambio, las misiones son normalmente elegidas, ya que por el merecimiento y avance alcanzado se pueden escoger las mismas. Y ya hablando de ese punto de la elección de las pruebas, tenemos las cuestiones 644 y 645 del Libro de los Espíritus. La 644 nos dice: el medio en que se encuentran ciertos hombres no es para ellos el primitivo origen de muchos vicios y crímenes. Y la contestación es la siguiente: sí, pero también esta es una prueba escogida por el espíritu en estado de libertad, quien ha querido exponerse a la tentación para adquirir mérito resistiéndole. La 645 nos dice: cuando el hombre está en cierto modo sumergido en la atmósfera del vicio, no viene a ser el mal para él una atracción casi irresistible. Y la contestación de los espíritus es: atracción sí, irresistible no, porque en medio de esa atmósfera de vicios encuentra a veces grandes virtudes. Estos son espíritus que han tenido fuerzas para resistir y que al mismo tiempo han tenido la misión de ejercer una buena influencia en sus semejantes. Nos encontramos ante una doble finalidad, ¿no?, de estas misiones, en virtud de las cuales un espíritu bueno encarna en un ambiente hostil y de vicio.
progreso por la abnegación y persistencia en el bien, y por otro lado la ayuda para con sus semejantes entre los que encarnó. En cuanto a la revista Espírita de julio de 1862, contestando a un suscriptor de la misma, se explica lo necesario para comprender la existencia o no de las facultades hereditarias si el alma existe en forma independiente e individual con anterioridad a la encarnación. Las facultades hereditarias se dan o aparentemente parecen darse, pero en forma alguna existe este sistema de carácter absoluto, ya que al lado de las largas tradiciones familiares en virtudes o vicios, porque lo mismo existen sagas de artistas virtuosos que de vicios y criminales, también nos encontramos con lo contrario, es decir, que una familia o ambiente virtuoso encarne un espíritu vicioso o que en una familia viciosa encarne un espíritu pleno de virtud y armonía. ¿Y cómo se explica esa presunta y aparente incompatibilidad? He aquí una cuestión para nuestra reflexión y coloquio, ¿no? En mi opinión, se responde esta cuestión tomando como punto de partida la existencia de un principio inteligente ajeno a la materia. ¿Cuál es la existencia del alma? Finalmente se concluye que un alma, que un espíritu, no puede proceder de otra alma, sino que es independiente, pues si el alma del Hijo fuera parte del alma del Padre, debería tener siempre las cualidades y las imperfecciones de éste, ya que la parte siempre es de la misma naturaleza que el todo. La experiencia nos demuestra que esto no es así y que al lado de las semejanzas morales que parecerían ser hereditarias, nos encontramos con que padres esencialmente buenos tienen hijos instintivamente viciosos y viceversa. La existencia primigenia del alma, su independencia y la pluralidad de existencias van a explicar la forma empírica de esa presunta contradicción entre algunos espíritus y las familias, también de los ambientes en los que ellos se encarnan y, y a este respecto no, traigo dos comunicaciones que nos van a aclarar e ilustrar sobre este particular. La primera es de Erasto, dada en la Sociedad de París en 1862 por el medium señor Dambel. La segunda es de San Luis, dada también en la Sociedad Espírita también en el mismo día, el 23 de mayo de 62, por la medium la señora Hostel. Las cuatro principales conclusiones de estas comunicaciones son las siguientes. La similitud, las similitudes corporales se van a deber a una cuestión material y fisiológica completamente aparte de la acción espiritual. Las aptitudes, los gustos van a tener su origen en la semejanza, la simpatía y la atracción entre los espíritus y no en la procedencia o el origen del espíritu, ya que un espíritu no procede del otro. Los espíritus se inclinan a favor de la encarnación en uno u otro ambiente por haber experimentado anteriormente en este ambiente, ¿no? De la misma forma que normalmente los espíritus atrasados no se sienten atraídos por ambientes más elevados. Eso lo podemos incluso probar o sentir estando encarnados, ¿no? Que en determinados ambientes estamos bien y en otros no estamos a gusto. Pasa lo mismo, en este mismo sentido, ¿no? Está la atracción por uno u otro ambiente. Luego están las semejanzas corporales contra las semejanzas espirituales. Las semejanzas corporales provienen de la procreación, de la genética, de la parte material, ¿no? Y las espirituales de la atracción entre semejantes, de las circunstancias. No obstante, no tiene excepciones, como hemos visto, de espíritus elevados encarnados en círculos viciosos e inferiores y viceversa, ¿no? Poniendo aquí de ejemplo
Erasto a la señora Anaís Gordón. El siguiente ejemplo de espíritu feliz es de Maurice Gondran y para estudiar este ejemplo vamos a seguir el siguiente esquema, ¿no? Es una comunicación extensa y habida cuenta el tiempo que nos queda. eh, Leeremos unos retazos más relevantes, ¿no? Y luego haremos una referencia al Evangelio en cuanto a las muertes prematuras, como el ejemplo que nos ocupa, ¿no? Que el Espíritu desencarnó con 18 años. Y para finalizar, mencionaremos un pasaje de la Génesis. El Evangelio y la Génesis se van a referir fundamentalmente al consuelo que aporta el espiritismo para los que quedan y tuvieron relaciones incluso muy estrechas, madres, padres de los desencarnados, ¿no? El previo que comenta la comunicación de Maurice con un amigo suyo es importante porque nos pone en situación de este desencarnado que podemos calificar como un desencarne prematuro desde el punto de vista terrenal y de las valoraciones equivocadas que normalmente hacemos los que quedamos aquí, somos testigos de esas muertes aparentemente sin razón, ¿no? El preliminar de esta comunicación dice así. Maurice Contran era hijo único, falleció a los 18 años víctima de una afección pulmonar. Inteligencia poco común, razonamiento precoz, gran amor al estudio, carácter dócil, tierno y simpático, tenía todas las cualidades que hacen prever un brillante porvenir. Había concluido los estudios con gran éxito y se preparaba para asistir a la escuela politécnica. Su muerte causó a sus padres uno de esos dolores que dejan profundas marcas, tanto más cuanto que, como siempre había sido de una complexión muy delicada, atribuían su fin prematuro al esfuerzo que había sometido el estudio y se lo reprochaban. ¿De qué le sirve ahora, decían, todo lo que ha aprendido? Mejor hubiera sido que permaneciese ignorante, pues no necesitaba de la ciencia para vivir. La comunicación comienza solicitando por parte del amigo que lo evocó algunas palabras de consuelo para sus desesperados padres. Atendiendo solícito, Maurice le dice: Mi viejo amigo aguardaba con impaciencia la ocasión que me ofrecéis de comunicarme. El dolor de mis padres me aflige, pero se calmará cuando tengan la certeza de que no me han perdido. Solicitando Maurice a su amigo que se acercara a sus padres para convencerlos, ya que la desesperación era una muestra de rebeldía que normalmente conlleva la prolongación de la causa que la produjo, motivo por el que el acercamiento durante la encarnación no era posible para Maurice, fundamentalmente por las diferentes vibraciones. Es muy importante el inciso que hace Maurice respecto de la desesperación, manifestando que la desesperación es un verdadero suicidio porque consume las fuerzas del cuerpo, y aquel que abrevia sus días con la intención de escapar más pronto de las garras del dolor se hace merecedor de las crueles decepciones. Por lo anterior y trayendo esta máxima al ámbito de la asistencia fraterna y fluídica, en el ámbito del centro espírita es fundamental, desde la empatía, facilitar estas herramientas, estos conocimientos, estos esclarecimientos tan necesarios para que el encarnado, el desencarnado que se acerca al servicio tenga la oportunidad y el apoyo necesario para no caer en una situación de auténtica desesperación, ¿no? Que podría determinar la pérdida, aunque fuese temporal, de aprendizajes, mejorías y hasta de valores obtenidos por los dolores o sufrimientos padecidos. Lo que sí se gestionan con abnegación, sumisión, intentando buscar aprendizaje, agradecimiento por la oportunidad de avanzar con estos problemas, ¿no?
van a ser un avance exponencial, pero si se cae en la desesperación, trastocarán, ralentizarán y bloquearán temporalmente el avance evolutivo. La comunicación que solicita el amigo que traslada a sus padres dice: mis queridos y bondadosos padres, a vosotros me dirijo en estos momentos. Desde que abandoné mis despojos mortales, no he cesado de estar a vuestro lado. Estoy allí más a menudo que cuando viví en la tierra. Consolaos, pues, porque no estoy muerto, estoy más vivo que vosotros. Solo ha muerto el cuerpo, el espíritu vive siempre. Mi espíritu es libre, feliz y está exento de enfermedades y dolores. En vez de afligiros, regocijaos por saber que en este ambiente no necesito cuidados ni tengo preocupaciones. Y luego, a nivel general, sobre las muertes prematuras, él nos indica: oh amigos, no os lamentéis por aquellos que mueren prematuramente, porque se trata de una gracia que Dios les concede para ahorrarles las tribulaciones de la vida. Mi existencia en la tierra no debía prolongarse mucho más tiempo en esta oportunidad, puesto que obtuve lo necesario para desempeñar más tarde una misión más importante. Luego, finalmente, se pregunta a Maurice por la inquietud fundamental de sus padres y por la que se reprochaban a diario, concretada en que la causa de que desencarnara pudiera haber sido excesiva dedicación a los estudios. A lo que él contesta: no, podéis estar seguros de eso. El tiempo que debía pasar en la tierra estaba determinado, de modo que nada habría podido retenerme en ella. Y sigue: el tiempo que pasé entre vosotros no fue inútil, y ahora me felicito de no haberlo desperdiciado. Los estudios serios fortalecieron mi alma y aumentaron mis conocimientos, y si bien no pude darles aplicación en mi breve existencia, no por eso dejaré de hacerlo más adelante con mayor provecho. Esclarecedora esta conclusión, no relativa a que nada se desaprovecha en la encarnación, haya sido más o menos extensa, siempre es la necesaria, ¿no? Ni más ni menos. Nos cuesta muchísimo comprender, ¿no? Esa linealidad que existe entre los dos mundos, ¿no? Que somos un espíritu, estando encarnado o desencarnado, y lo que aprendamos aquí o allí se va a quedar grabado en nosotros y siempre nos va a servir, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Vamos a ver aquí el Evangelio y la Génesis, que se refieren al consuelo y herramientas que aporta el espiritismo para estos familiares estrechos que tuvieron relación con estos espíritus que partieron de forma temprana, ¿no? El Evangelio está en el capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Es un ítem relativo a las muertes prematuras y nos referimos aquí a una comunicación de otro espíritu feliz, de Sansón, con el que abrimos el estudio de los ejemplos de esos espíritus felices. Voy a recoger 4 pasajes de estas 2 obras de la codificación para terminar esta exposición. Eh, el espiritismo nos brinda en los momentos penosos, gracias a una inalterable confianza en el futuro, fuerza moral, valor y consuelo. El poder moralizador está también en la fe de saber que tenemos cerca de nosotros a los seres que hemos amado, la seguridad de reencontrarlos y la posibilidad de relacionarnos con ellos. Es decir, las quejas y la incomprensión por la muerte prematura de cualquier ser debe ser desechada. Solo podemos llevarnos a la desesperación y ya hemos advertido, ¿no?, las consecuencias de ese estado, ¿no? Eh, en vez de eso, según el Evangelio, debemos elevarnos por encima de las pequeñeces de la vida terrestre para comprender que el bien está muchas veces en donde vosotros creéis ver la ciega fatalidad del destino.
Reflexionar y encontraréis siempre la razón divina, razón regeneradora, y vuestros miserables intereses serían una consideración secundaria que dejaríais para el último proyecto. Preferir la muerte a los 20 años que estos desarreglos vergonzosos que desolan familias honradas, rompen el corazón de una madre y antes de tiempo hacen encanecer a los padres. La muerte prematura es muchas veces un gran beneficio que Dios concede al que se va y que de este modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que pudiera haberle arrastrado su pérdida. Terminando ese ítem del Evangelio, eh, nos señalan específicamente a los espíritas, indicándonos que nos dice: vosotros sabéis que el alma vive mejor desembarazada de su envoltura corporal. Madres, vosotras sabéis que vuestros hijos muy queridos están cerca de vosotras. Sí, están muy cerca, sus cuerpos fluídicos os rodean, sus pensamientos os protegen, vuestro recuerdo os embriaga de alegría, pero también vuestros dolores infundados les afligen, porque denotan falta de fe y son contra la voluntad de Dios. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, llamando a estos seres queridos y estimados, y si rogáis a Dios para bendecirles, sentiréis en vosotros esos consuelos poderosos que secan las lágrimas y esas aspiraciones prestigiosas que os enseñarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Importante reflexión para nosotros, los espíritas, que no solo tenemos la bendición de entender y conocer, sino también tenemos el deber de poner en práctica, sobre todo en nosotros mismos, ¿no? Siempre en primer lugar en nosotros mismos, las enseñanzas, los conocimientos y los sentimientos adquiridos, ¿no? Siendo ya una cuestión que no tiene solución de continuidad, donde el autoconocimiento, el autoperdón y el autoamor derivado del conocimiento espírita y que determinarán un estado óptimo de caridad y ayuda, no puede ni debe esperar ni un momento más, ¿no? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención